presidenta, muy amable. Buenas tardes, noches para todos. Hoy lunes 23 de mayo de 2022, cuando se completan 3 meses de la violenta incursión armada, la invasión practicada por tropas enviadas por el Kremlin contra el sufrido pueblo ucraniano. Y vamos a hacer aquí un ejercicio, un poco de recorderis, pero mucho de reflexión en torno a lo que ha sucedido, porque probablemente algunos de ustedes ya leyeron el artículo que escribí esta mañana, que lo puse a rodar en las redes, en el cual extracto 15 puntos que han sido novedosos y trascendentales sin que sean los únicos. Lo advertimos de entrada porque hay más, pero sí son 15 puntos que reflejan unos cambios que ha habido en la dinámica de la geopolítica, de la misma concepción y conducción de la guerra, en la economía, en las relaciones diplomáticas, en las relaciones religiosas de las congregaciones, en las alianzas, en el mismo proyecto que tiene la Unión Europea y a la vez tiene la OTAN en paralelo, en la necesidad de estar preparados para tener soberanía alimentaria, soberanía energética, soberanía industrial, y eso significa que habrá seguridad industrial, seguridad alimentaria y seguridad energética, algo para lo cual ningún país, incluidos los mismísimos Estados Unidos, están tan completamente preparados. Entonces son muchísimas las enseñanzas que nos ha dejado esta guerra en apenas 3 meses, sin que haya llegado a un desenlace, pero en el campo de la geopolítica ha sido un hervidero y una ebullición como nunca antes se había visto en la historia de la humanidad. Así como se habla de una cantidad de sanciones sin precedentes contra Rusia, se habla también de una cantidad de acciones diplomáticas mutuas sin precedentes con expulsiones de diplomáticos de todos los países. También se habla de que en realidad los organismos multilaterales como la Unión Europea y que se reúne allá en Suiza, en de Davos, tienen la sartén por el mango, que todo esto esté en condición de ser revisado y que el mundo no puede olvidar nunca que la defensa nacional y la seguridad nacional son prioritarias, así aparezcan los pacifistas, los comunistas, los animalistas, los ambientalistas y hasta los flautistas de Hamelin, pidiendo que no haya ejércitos y que se acabe con el servicio militar, porque lo que ha ocurrido en Ucrania en pleno siglo XXI, bien avanzado, demuestra lo contrario, y que si los países no están con fuerzas militares bien preparadas, ni con su población identificada con los principios de la seguridad y la defensa nacional, pueden ocurrir eventos tan desafortunados como el de Ucrania. Entonces vamos a entrar en la materia para comenzar a tratar estos aspectos que nos parecen de la mayor importancia. Este mapa nos muestra a Ucrania, señalando el oriente de Ucrania y el suroccidente de Rusia, más occidente. Y nos muestra lo que hay en este momento en el terreno. Entonces démonos cuenta que para los ilusos que todavía creen que el señor Putin está derrotado y que él no sueña con conquistar el resto de Ucrania, el sector occidental del mapa nos está demostrando lo contrario. Siguen los bombardeos, como lo muestran aquí, sobre muchas ciudades al occidente, y sin embargo el pueblo ucraniano, como lo hemos venido viendo, hace caso omiso de eso y trata de vivir la vida de la manera más cómoda posible. Vemos también en las convenciones que hay un área que está en disputa, un área que está todavía muy difícil, que no la controlan ni el uno ni el otro, que está marchada o está churada con unas rayas de color caoba y color blanco. Y hay una zona completamente en color rosado, que es la zona donde las tropas rusas han ido asumiendo el control de algunas ciudades. Y vemos aquí de resaltar
a Jersón, está en la mira Mykolaiv, que es una ciudad muy valiosa. Está ya controlada Melitopol, Verdiansk, perdón, que es otro puerto sobre el mar de Azov, y Mariupol, que es donde hubo todo el combate, que es uno de los puntos de resaltar de esta guerra. Y como vemos en el Donbass, donde han tenido ya desde hace más de 8 años, que hace 8 años se produjo la revuelta, pero mucho más antes, Rusia venía trabajando con los prorrusos, con los chechenos. Hay una zona que está ya controlada por Rusia. Entonces, esto para insistir en que ni Rusia ha perdido la guerra ni Ucrania la ha ganado, sino que todo está por verse, que Rusia ha sufrido pérdidas importantes, no se puede ocultar, pero que la situación, como lo vemos, es compleja todavía y que mientras tenga la capacidad Rusia de estar bombardeando y cometiendo este tipo de acciones, pues las cosas no son tan sencillas para Ucrania y para la OTAN. Ya vamos a ver adelante todo lo que se está haciendo y el gran esfuerzo que han hecho los países occidentales, en especial Estados Unidos, pero en el terreno todavía se ven dificultades, lo cual significa que los apoyos no son suficientes. Entonces pasamos a la siguiente ayuda y vemos que el presidente Zelensky invitó este fin de semana y lo volvió a promocionar hoy en Davos, que se necesita que todos los países de Occidente trabajen muy de la mano en el proyecto para que Ucrania pueda derrotar a Rusia. Reconoce, sí, que se ha hecho muchísimo, pero él insiste en un mensaje en el cual este señor, sin ser un intelectual, sin ser un académico, sin ser un especialista en temas de alta estrategia, pero sí un ucraniano con el alma puesta y con las circunstancias del destino que lo pusieron allí, le sigue insistiendo al Occidente es que no se le puede aflojar a Rusia porque de lo contrario se estaría poniendo en riesgo en la integridad y la seguridad completa del planeta. Como entramos a ver algunos de los aspectos que impactaron durante estos 3 meses, repito, no los podemos ver todos porque son muchos, trataremos de hacer que algunos de estos aspectos sean muy resaltantes. Por ejemplo, ayer en los medios internacionales de varios países se publicó una crónica espeluznante acerca de cuál fue la brigada que aterrorizó la ciudad de Bucha. Recordemos que la ciudad de Bucha hace exactamente un mes causó sensación en el mundo por las atrocidades que fueron descubriendo las tropas ucranianas en la medida que recuperaron el control de la zona que estaba siendo sometida por los rusos y encontraron realmente imágenes aterradoras, cadáveres con las manos atadas detrás de la espalda, con tiros de gracia en la nuca, hasta un niño asesinado en un sótano, pruebas de violaciones sexuales a mujeres, a niñas, pruebas de robos descarados de los computadores, las tablets, los equipos personales, en las casas donde tenían en el solar animales caseros, todos muertos, pruebas de que utilizaron los muebles de las casas como elementos para cocinar, ya que ellos mismos le quitaron el gas al pueblo, entonces se quedó ese pueblo sin gas y entonces le robaron en las casas los muebles y con eso hacían fogatas para cocinar los mismos animalitos que le robaban de las casas a los habitantes de esa villa y un montón de atrocidades, y entonces explica que eso lo cometió la Brigada Motorizada número 64, cuya sede es en Siberia. Y la descripción que hacen de los soldados, los sobrevivientes que los trataron en forma directa, es que son unas personas sin ningún tipo de formación cultural y académica que
son unas personas siberianas muy primarias, muy elementales, pero imbuidas de un odio total contra Occidente y sin ninguna formación académica ni intelectual. Y estaban dirigidas por unos oficiales puestos exclusivamente para eso, con el fin, concluyen todos los analistas, de causar terror, de causar pánico, zozobra dentro de la población rusa, dentro de la población ucraniana, para que le tuvieran miedo a los rusos. Y esa brigada, después de que fue prácticamente expulsada de Bucha, regresó y el señor Putin la recibió como héroes de guerra, los condecoró, les condecoró la bandera de guerra y los exaltó como una de las unidades históricas que más grandeza le han dado al Kremlin. Entonces vemos las dos lecturas, la realidad de lo que hicieron y la forma como el señor maneja la propaganda. Y en el día de hoy, en la conferencia de Davos, en Suiza, el señor Zelensky, vía remota, les comentó que en la ciudad de Chernihiv, que queda muy cerca de Chernobyl, y es al noroeste de Kiev, que fue una de las primeras ciudades bombardeadas, él le había avisado al mundo que había habido varios muertos, que no eran muchos, pero que estaban averiguando y que ya con cifras, con fotos, con documentos, con estadísticas, con partidas de defunción, comprueban que en uno de los primeros bombardeos, en una sola noche, en ese pequeño poblado de Chernihiv, la Fuerza Aérea Rusa asesinó a 87 personas civiles. Esto, por supuesto, causó un impacto muy fuerte dentro de la más media internacional debido a que todos fueron civiles, entre ellos muchos niños y ancianos, ya que los hombres, como se trataba de los primeros días, estaban todos movilizados en diferentes frentes de batalla y el bombardeo fue a zonas urbanas. Y estas fotos son como una reconstrucción que hacemos, una especie de collage que hacemos. Esta fue una de las primeras fotos que salió en los medios de comunicación, que es la noche del 23 de febrero para amanecer 24 de febrero, cuando los aviones rusos comienzan a bombardear las ciudades ucranianas, y esta foto es más o menos a la madrugada. Y aquí vemos una de las tantas villas, esto es reiterativo, cómo fueron destruidas, y sin embargo la gente con bicicletas y con bolsas de plástico tratando de sobrevivir en medio de todos esos escombros y esa destrucción. Y este pues es uno de los tantos sepelios que ha habido, en que por lo menos se identifique el cadáver y la situación no es tan violenta y permite que los deudos acompañen a sus familiares muertos. En otros casos, nada. Esta es una de las primeras fotos que muestra cómo los soldados ucranianos, entrenados por ingleses, franceses, norteamericanos y alemanes, manejan unos fusiles de altísima precisión como francotiradores y son parte de los héroes de la guerra que le ha causado tantos golpes tan significativos a las fuerzas rusas, porque mientras los operadores de los misiles de mano, de los lanzacohetes, destruían los tanques o los inhabilitaban golpeándolos en las orugas, cuando salían a combatir estos jóvenes muy bien ubicados, era como tiro disparado, tiro efectivo, y entonces los soldados rusos entraron en un estado completamente de desmoralización y de falta de claridad en el terreno de combate, debido a que sus tanques eran destruidos, quedaban expuestos a que los mataran, y cuando salían a combatir no encontraban una resistencia fiera de soldados que los estuvieran esperando, sino que de cualquier lado venía un disparo y los eliminaba. Entonces fueron golpeados significativamente. Esta es una de las 1000 escuelas, oigan la cifra, 1000 escuelas que han sido bombardeadas por los rusos en Ucrania. Entonces los niños ucranianos prácticamente no pudieron volver a estudiar, porque están sus escuelas completamente destruidas o son un blanco predilecto por el señor Putin. Dicen los que lo conocen
que el objetivo que tiene Putin de destruir las escuelas es que ojalá pueda matar muchos niños ucranianos para que en el futuro Rusia no tenga ni traidores ni enemigos. Una lógica siniestra que se ha aplicado en las guerras civiles, en Colombia la había, cuando asesinaban hasta los fetos en el vientre de las madres para que no quedara semilla de los collarejos o al contrario de los conservadores. Collarejos eran los liberales y los conservadores eran los contrarios. Entonces, en las masacres que hacían de lado y lado se eliminaban de esa manera. Y aquí el señor Putin está aplicando la misma lógica. Hay que desaparecer los niños ucranianos para que no tenga en el futuro Rusia enemigos dentro de esa futura juventud. Y aquí vemos uno de los tantos cementerios de tanques que han quedado, de tanques rusos con toda su prepotencia y con toda su prosopopeya, destruidos por unos soldados muy valientes que en una forma patriótica se han integrado con su población. Es otra de las enseñanzas de esta guerra para salvarlos. Aquí vemos las fotos de Bucha, algunas, porque son miles de fotos que se consiguen en las redes, ya que tanto la población como los medios de comunicación las publicaron, aterradoras, cómo fueron encontrando cadáveres en las casas donde han estado los soldados rusos, dentro de las casas, en las entradas de las casas y en los exteriores, en los patios. Las pruebas son contundentes, demoledoras, y fue cuando el señor Putin dijo que esos eran actores de teatro que los ponían ahí y que las bolsas negras que estaban enterrando era un show para desprestigiar a los transparentes soldados de Rusia. Y este mapa nos muestra la pequeña ciudad de Bucha, cómo fue golpeada en todos sus aspectos o en todos los aspectos de su vida humana. Y en cada, no se alcanza a leer mucho, pero las explicaciones son aterradoras. Por ejemplo, en este punto dice que unas mujeres fueron asesinadas en prisión. En otros dice que fueron niñas violadas. En otros dice que fueron hombres decapitados u hombres maniatados y fusilados o asesinados con pistola. Y este levantamiento de este mapa es parte de las pruebas con las fotos, con los informes de medicina forense, con los informes de ADN, con los cuales se está tramitando el proceso de la denuncia penal a las tropas rusas por crímenes de guerra, que como ya lo explicamos en otras jornadas académicas, no son tan fáciles de probar a pesar de estas muestras, por lo que se trata es de demostrar que fueron órdenes directas de los comandantes. Sin embargo, vamos a ver enseguida algo que nos dice cómo pueden ser las pruebas. Y aquí este mapa o este mapa fotográfico nos muestra lo que es la grandeza de un pueblo que ha demostrado unidad, que ha demostrado coraje, que ha demostrado carácter y que se ha sobrepuesto de una manera impresionante. Esto es el sábado en la ciudad del Lviv, donde están cayendo bombas en las madrugadas todos los días en diferentes sectores y sin embargo la juventud decidió hacer un espectáculo de danza y la gente subió y danzó y se desinhibió un poco de la guerra y luego regresarán a tomar los fusiles, los que tienen que tomar los fusiles y a atender la familia y a seguir defendiendo a su patria. Es algo realmente digno de admirar. No es que estén de fiesta a pesar de que el país esté en guerra, sino que no pierden la alegría y no pierden la fe en el futuro de su Ucrania. Y aquí vemos en uno de esos famosos refugios subterráneos donde están los niños, los jóvenes guardados, que hacen todo tipo de actividades lúdicas. El violín, que es uno de los, o la música, que es uno de sus grandes recursos culturales, la están manteniendo y la gente sigue desarrollando toda su vida cultural a pesar de las dificultades. Y como ven ustedes, muchas madres con sus niños allí acompañándolos, integrándolos a que vayan viviendo desde pequeños su cultura. Afuera están estallando las bombas, hay combates, pero aquí están viviendo la vida en la medida que pueden. Otra prueba es que la ciudad de Kharkiv, que la hemos mencionado muchísimas veces, al nororiente de Ucrania, está regresando a su vida normal, dicen los habitantes,
Y es increíble las encuestas y las entrevistas que les han hecho, ninguno quejándose de que esto se acabó. Personas de 80, 82 años hablando de que la vida viene y que hay que seguir sacando adelante al pueblo ucraniano. Eso dice mucho de esa raza y dice mucho de lo que es superar una situación tan difícil, en particular en esta ciudad de Kharkiv. Y la ciudad de Kiev, la capital, o Kiev, que fue varias veces bombardeada, ya está nuevamente presentando obras de ópera y la gente, a sabiendas del riesgo que hay de un bombardeo o de un ataque, están yendo porque están pensando que hay que sacar adelante su país, remover la economía y apoyar todo lo que sea su cultura. Ahora miremos aquí algo interesante, y es que en lo que va de la guerra, Estados Unidos ha autorizado, el gobierno de Estados Unidos, desembolsos por 54 billones de dólares para apoyar la guerra. Entonces vemos que a grandes rasgos, porque lo vamos a ver más detallado, este dinero se ha invertido casi 10 billones, o sea, 9.4 en apoyo de comida, de alimentación. Otros 6 se han invertido en asistencia militar y seguridad, asistencia de seguridad para todas las fuerzas de seguridad. Otros 12.5 billones invertidos en armas y elementos para la guerra. Otros 7 billones se han invertido en asistencia para salud y otras ayudas. Se han invertido casi 2 billones de dólares en ayuda a los refugiados y a la migración. También se han invertido en asuntos de suministros militares casi 5 billones de dólares. Y se ha hecho dentro de un programa que existe que se llama Europa, Eurasia y Asia Central, un aporte de 1 billón de dólares que están dentro de ese paquete. Y otra ayuda extranjera de 1.5 billones de dólares. Y en inteligencia y movimientos de tropas y despliegues militares se han gastado 8 billones. Entonces esta cifra nos daría a entender por qué las fuerzas ucranianas han tenido información tan exacta de dónde están los rusos y cómo golpearlos. Se ha invertido 0.3 billones de dólares, la tercera parte de 1 billón, en actividades para reforzar y vigilar que las sanciones económicas se cumplan, y en programas diplomáticos se han invertido 0.5 billones, medio billón, y lo mismo para los niños, se han enviado ya prácticamente 1 billón, y en otros gastos va 1.7 billones de dólares. Esa sería la explicación. Ahora aquí este gráfico nos muestra que esto es lo más reciente que les ha llegado, unos cañones de artillería de la mayor precisión y del mayor desarrollo tecnológico, y les ha llegado en el momento oportuno cuando Rusia decidió cambiar el tercio de la guerra de sitiar a la capital y del apoyo aéreo y de artillería a larga distancia por ir a destruir el Donbass. Entonces inmediatamente Estados Unidos reconoció que el problema era prácticamente un nuevo campo de batalla donde tendría la importancia preeminente de la artillería para destruir completamente las defensas ucranianas y avanzar por el este, y luego sí entrar con todo el control territorial y sobre todo con líneas de comunicación aseguradas hacia Kiev. Inmediatamente Estados Unidos dispuso que estos cañones que estaban desplegados en Europa se enviaran con rapidez a Ucrania para contrarrestar esa acción y hacer todos los fuegos que fueran necesarios de todos los tipos, en especial los de contrabatería y los fuegos concentrados sobre objetivos precisos, para que tuvieran la defensa inmediata de los ucranianos, y de paso Estados Unidos comenzaba a reponer con cañones nuevecitos todos esos apoyos a los países que los habían entregado. Aquí tenemos la foto de los famosos misiles
tanto Javelin como los Stinger, que son los que han derribado varias aeronaves, los Stinger, y los Javelin, los que le han causado tantos daños a las tropas de los tanques. Estos misiles, como lo dijimos en algún programa de CNN, son primos, aunque su función es distinta, tienen unas capacidades muy especiales y han sido supremamente efectivos y han demostrado dentro de la estrategia y la táctica militar que eso cambió y que los países que están a tono con los temas de defensa nacional tienen que entender que tener una superioridad militar de poderío en tanques y en aviones no son suficientes porque ya existen estas dos armas y que por ahora no están desarrollados los métodos suficientes para contrarrestarlas. De aquí a que hasta que las contrarresten, esto será un elemento de superioridad y es muy pequeño, como lo ven, un soldado puede llevar hasta 2 en su equipo y con 2 causa mucho más daños que todo un batallón en una sola acción. Y aquí resaltando la primera mujer que murió combatiendo a los pocos días, murió el segundo o tercer día de la invasión. Era una escritora muy conocida en Ucrania y se fue con su esposo para la guerra y ambos fallecieron. Entonces es una de las heroínas nacionales y pasará a la historia y seguramente en pocos años monumentos públicos, escuelas tendrán el nombre de esta dama que le demostró al mundo y a las mujeres del planeta lo que era estar dispuesta a morir por su patria y lo hizo con lujo de detalles y murió honrando su uniforme, su bandera y su patria. Y aquí tenemos ya más detallado la información de cómo se han distribuido los 54 billones de pesos. Entonces dice que de los primeros 6 billones se distribuyó una pequeña parte en un fondo de ayuda económica y que ahora ya hay una destinación de 9 billones prácticamente para que la economía ucraniana no se caiga y se reactive. Y que en asistencia hubo al principio 2.7 billones de dólares de los 13 y que en este momento hay destinados 4.3 para alimentación, salud y otras ayudas humanitarias. En asistencia militar de los 13.6 billones al principio no hubo nada, aquí hubo 6, es una cifra importante. Lo mismo para los abastecimientos militares de pertrechos y demás, 4 billones, que es una cifra bastante alta. Y para la migración, la primera etapa hubo 1.1 billón y medio más o menos. En este momento, medio billón. La explicación es porque ya pasó la oleada fuerte, no quiere decir que no haya todavía refugiados e inmigrantes, pero ya la oleada principal que se temía pasó, por lo menos durante estos 3 meses, no durante la guerra, porque la guerra no ha terminado. Y lo mismo de esta asistencia que se daba en conjunto para Europa, Eurasia y Central Asia, esta vez no se destinó nada, eso incluía hasta Afganistán. Y otra ayuda extranjera, una tercera parte de 1 billón y esta vez 1 billón largo. Y así ven ustedes las cifras, cómo ha sido destinado ese dinero, lo cual nos indica que si miramos por porcentajes, al hacer las sumas de porcentajes, más o menos el 60% ha sido de ayuda militar en equipos, en tecnología, en asistencia de seguridad y en armas. Y el otro 40% está distribuido entre ayuda humanitaria, en la consecución de las pruebas para el trámite de las denuncias contra Rusia y también en alimentación, en salud. Pero como ven ustedes, la guerra es demasiado costosa porque con todos esos apoyos y sin embargo el drama del pueblo ucraniano sigue siendo grande. Claro, peor sería si no lo tuvieran, pero es grande. Ahora, dice aquí este mapa que nos da otra información, es al ver la cifra tan elevada, realmente es un movimiento bastón el que hay, un crecimiento desaforado que indica aquí, la sola cifra nos da una primera reflexión. Es la prioridad número 1 de la seguridad de Estados Unidos y del mundo, reflejada en que en el año 2010 al 2020, lo máximo que se llegó a poner en Afganistán por años
fue más o menos 16 billones de dólares. Luego bajó a 14, luego fue bajando a 11, luego bajó a 8, subió a 9, volvió a bajar a 6, subió a 7, 7, bajó a 4 y por último en el 2020 llegó a 3 billones. Mientras que en solo 3 meses de la guerra, Ucrania ya ha recibido la módica suma de 54 billones de dólares, tanto en armas como lo vimos, en apoyo militar y en apoyo humanitario. El otro país que ha sido buen receptor fue Israel, que tiene un promedio más o menos de 6, 5, 7 billones de dólares al año entre el 2010 y el 20. Irak recibió una buena cantidad y en el año que más recibió fue en el año 2015, cuando se hizo el retiro de las tropas y a cambio se le dio una buena cantidad de recursos. Jordania, que es una joya de la corona para Estados Unidos en la región, lleva un promedio de 3 o 4 billones. Ucrania, como ustedes ven, entre el 10 y el 20 venía recibiendo poquito menos de 1 billón, llegó a recibir el billón de dólares y en este momento se disparó a 54 por la razón de la guerra. Como ustedes ven, Colombia ni aparece ahí y sin embargo el presidente Duque nos dice que Colombia es parte de los grandes apoyos de Estados Unidos. Ahora miremos, comparado con las prioridades que tienen los demócratas en su gobierno frente al desarrollo de Estados Unidos. Entonces se dice que la ayuda ucraniana está aquí en 54 billones. ¿Eso con qué propósito es? Con compararlo con el presupuesto interno de Estados Unidos, lo que se ha aprobado en el Congreso para 6 años. Entonces, por ejemplo, para la ayuda de los niños en Estados Unidos, de la infancia menos favorecida, está que se están destinando 273 billones de dólares al año. Y hay otros para al año no, sino para 6 años, corrijo. Y para las escuelas, los niños preescolares de 6 años, se destinaron durante 6 años 109 billones de dólares. Y así otros gastos en el Medicare, que ha sido tan criticado, se están destinando 37 billones de dólares, no dice la ayuda, suponemos que es anual, y estos son unas cifras que nos muestran qué es lo que ha aprobado el Congreso Demócrata para el desarrollo interno y la solución de sus problemas frente a este desembolso tan grande que fue bipartidista para atender una agresión rusa contra el mundo y que todavía no se ha desarrollado. Bueno, también dice aquí que frente a Ucrania, que se le dan 54 billones de dólares, el presupuesto federal para el año 2022 es de 5.5 trillones. Es decir, que es lo que se le está dando a Ucrania, es menos del 1% del presupuesto anual de Estados Unidos. Otra cifra interesante para tener en cuenta. Aquí vemos en este mapa que nos presenta cuáles han sido los porcentajes de lo que ha dado Estados Unidos y otros países. En realidad ha sido muy poco lo de otros países como la Unión Europea y otros países. El grueso de la ayuda ha sido militar de Estados Unidos con el 60%, financiero más o menos el 20% y humanitario más o menos el 20%. Son cifras que traen para mostrar ahí. Y aquí dice cómo los países se han comprometido de acuerdo con un porcentaje de su Producto Interno Bruto a apoyar a Ucrania. Entonces vemos que el caso interesante de Estonia, que es un país de un presupuesto pequeño, pero él ha destinado casi el 1% de su Producto Interno Bruto a apoyar a Rusia. Mientras tanto, Estados Unidos, con todo lo que ha dado, apenas es el 0.23-24% de su Producto Interno Bruto. Lituania está más o menos en el nivel de Estados Unidos y lo mismo el Reino Unido. Lo que lógicamente hay que comparar es que una cosa es el presupuesto interno, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos y otra es el de Lituania o el del mismo Reino Unido.
Pero vemos que hay países que a pesar de sus dificultades como Letonia o Latvia, que se conoce también, ha aportado más o menos el 0,7 de su Producto Interno Bruto para ayudar a Rusia, a Ucrania. Dinamarca es el que menos ha aportado, menos del 0,1%. Suecia también está en este mismo nivel. Alemania, que ha aportado harto, ¿cómo será de grande su presupuesto o su Producto Interno Bruto? Que ni siquiera llega al 0,2%. Y ahí están los demás países que nos dan la ayuda. Ahora miremos que estos dos casos de lo que ha ocurrido en estos 3 meses son los más resaltantes de la guerra por la, sumado lógicamente a la derrota que han tenido en las áreas urbanas, que ha sido demoledora porque ha desmotivado muchísimo y ha causado muchos conflictos y contrastes. Pero aquí vemos es que esta sí que es importante, cuando les destruyeron el punto de cruce, gracias, entre otras cosas, al apoyo de artillería de esos cañones de alto calibre que veíamos ahora, los de 155 milímetros que le aportó Estados Unidos y la Unión Europea y la OTAN a Ucrania. Claro, aquí también intervinieron los misiles y los lanzacohetes y las fuerzas de infantería y los morteros y lo demás que ya conocemos, pero realmente la artillería, que es como la llaman los artilleros, la reina de la batalla, se lució aquí porque los objetivos fueron muy precisos. Y fueron muy precisos gracias al apoyo de inteligencia que les está dando Estados Unidos, que como vimos está presupuestado en 8 billones de dólares, con tecnología satelital, con observación muy precisa y con una información de coordenadas casi que milimétricas, lo cual garantiza el éxito de unos cañones que también tienen una precisión asombrosa eh, al, al estarlos operando con prontitud y con experiencia. Y también vemos que este sí que es el golpe más demoledor, porque unos misiles o unos torpedos ucranianos fabricados por Ucrania, de fabricación interna, golpearon a la insignia, al buque insignia, el Moskva o Moskva, que fue golpeado en el Mar Negro cuando menos lo creían, y los torpedos le llegaron por sorpresa, no tuvieron tiempo de activar las defensas con las que cuentan esas naves para interceptar los morteros, y los golpearon y el buque se hundió con toda su tripulación y fueron muchísimos los muertos. Algunos se salvaron, claro, como ocurre siempre, pero se hundió mucha gente. El Kremlin nunca ha dado la cara para reconocer que murió la mayoría de la tripulación y no ha sabido cómo explicarle internamente a su país lo que pasa, pero les ha vendido la idea que son héroes que murieron por la patria y que no fue Ucrania la que hizo eso, sino que fue Estados Unidos y Europa, y que por eso que están apoyando a los nazis en Ucrania y que por eso hay que convencerlos. Y ese discurso cambiado le está sirviendo al señor Putin y hasta el momento le ha dado réditos. Aquí vemos que hoy se le dedica en varios medios esto, un desastre táctico de los militares rusos que va creciendo. En el fin de semana intentaron cruzar el río otra vez por otros puntos y no tuvieron la misma cantidad de bajas, pero ahí estaba la reina de las armas, la artillería, devolviéndolos y no dejándoles, no permitiéndoles el paso por los ríos. Entonces, como ven ustedes, son un montón de elementos de formación militar, de análisis militar que se han ido acumulando aquí, que le están cambiando la dinámica a las guerras, porque antes la artillería se utilizaba muchísimo, era para romper barreras, claro, destruir operaciones de negación, abrir el avance de las tropas, golpear en la retaguardia al enemigo. Y no es que no se hubiera utilizado con estos propósitos de destruir puentes, porque eso ya existía, pero es que es la precisión lo que marca la diferencia. Es el alcance que tiene, porque son varios kilómetros de los que puede estar ubicada una unidad, una batería de fuego de estas, y muy bien informada con las coordenadas al minuto y con los computadores programando todo y dirigiendo el fuego. Entonces ya no se necesita del oficial adelantado normal, sino que una persona civil, pónganle cuidado, civil, con un teléfono celular conectado al programa, a la aplicación,
le da la información exacta y cumple la misma función que cumplía un observador adelantado de artillería. Entonces vemos que esto cambia un montón de cosas, que no se necesita mucha fuerza, sino que se necesita el empleo de la tecnología y tener las armas y estar la gente entrenada para hacerlo. Otra enseñanza que nos deja esa guerra. Y aquí vemos lo que son los famosos drones Switchblade, o sea, como decir, como navaja, más o menos la traducción. ¿Y en qué consisten estos misiles? Aquí nos lo explica el gráfico de una manera muy práctica. Son misiles que tienen dos características: el táctico liviano del soldado para el combate contra el motorizado, que apenas pesa 2 kilos, o sea que un soldado puede llevar hasta 5 o 6 dentro de su morral o dentro de su equipaje, o unos en la espalda y otros en la mano, y con eso puede hacer maravillas en un campo de combate. ¿Y cómo opera eso? Que tiene un morterito pequeño, muy pequeño, lo dispara y luego ya tiene, ahí ve, se lanza desde el tubo, inmediatamente el cohete sale, sí, el cohete sale de la boca de fuego, o la granada sale de la boca de fuego, llamarlo de alguna manera, pues un dron porque va dirigido desde tierra, se puede orientar. Entonces inmediatamente las cuchillas que están en forma de navaja se despliegan y el operador puede estar manejando el objetivo conectado a una aplicación por teléfono celular con quien le está dando la información, como lo vemos allí, y con un control manual lo dirige, y tiene algunos de estos hasta 40 kilómetros de alcance, pero lo más importante, tiene una buena época de vida, y tiene también algo que ya cuentan estos misiles, es que si detecta población civil y tiene un diálogo interactivo con el operador puede desviarlo para que reviente en otro lado y no vaya a cometer una calaverada. Estos son de los avances astonishing, como dicen los gringos, en la guerra. Y este equipo va dotado por dentro, como ustedes ven, con sensores, con cámaras con sensores, con GPS, con explosivos, y pueden ser controlados a la distancia y mide apenas 60 centímetros. Eso parece como un juguetico, pero el daño que causa es impresionante y no ha habido todavía una tecnología que tengan para interceptarlo y desviarlo por lo pequeño y por la rapidez con que llega. Están hechos para golpear, como les digo, vehículos de transporte motorizados, vehículos de logística, y esos no habían llegado todavía a Ucrania cuando le causaron todos esos daños alrededor de Kiev y otras ciudades. Ahora que llegaron, entonces se sobreentiende que en el combate, donde la artillería hizo ferias y fiestas en el río Donetsk, estos aparaticos jugaron otro papel trascendental, y todos los abastecimientos que venían detrás para apoyar las tropas que iban adelante, completamente destruidos. Entonces, si miramos la doctrina de la defensa, de privar al enemigo de los recursos necesarios, este pequeño aparatico puede atacar equipos motorizados sí, equipos motorizados, sobre todo de transporte logístico, de transporte, de apoyo logístico. Y si al lado están los francotiradores esperando que los desorientados salgan, pues los dan de baja a distancias de 3.000, 4.000 metros, de acuerdo con los equipos que tienen, o los fusiles, lo corrijo, de 2.000 metros, no 3.000, de 2.000 metros más o menos, con fusiles de alta precisión. Entonces, esto nos muestra que esas municiones de merodeo que están utilizando le han puesto la vida a cuadritos a los rusos, y ahora que no les había llegado toda esta arma y les acaba de llegar, les van a poner más difícil el apoyo logístico. Si lo miramos desde el punto de vista de la estrategia militar que nos enseñó Sun Tzu, están golpeando los graneros o los puntos de abastecimiento, y así no hay tropa que aguante. Puede tener hasta armas nucleares, pero es que los ejércitos, lo dijo Napoleón Bonaparte, caminan sobre los estómagos, y soldados con hambre, pues entonces comienzan a saquear y a cometer daños, y más enemistades se ganan de la población civil, y más fácil se convierten en blanco de los defensores. Ven ustedes la lógica de una guerra bien extraña, pero que está ocurriendo,
y que está forzando a las academias militares, inclusive la colombiana, a que reevalúe esto y sin embargo parece que todavía no le pone cuidado. Hoy el secretario Austin, Lloyd G. Austin, number 3, el tercero de la genealogía de los Austin, que es un general retirado y es el secretario de Defensa de Estados Unidos, está al lado del general Mark Milley, que es el comandante general o el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, en una rueda de prensa y estaba anunciando en el mundo que hay 20 naciones, incluido Estados Unidos desde luego, que están enviándole armas permanentemente a Ucrania. Entonces, eso es un mensaje para Rusia de que no está peleando solamente con Ucrania, sino que está peleando contra 20 naciones. Si recordamos, los famosos volantes de la guerra de Corea decían eso. Le enviaban a los soldados de Corea unos panfletos en los que le mostraban que iba un soldado norcoreano con su fusil y apoyado por otro soldado con boina de China, y que había 20, 30 cañones apuntándole y cada cañón tenía un nombre. Hasta el nombre de Colombia aparecía ahí, porque Colombia hizo parte de esa coalición. Todo aquí es lo mismo. Es el mismo mensaje que está enviando el señor Austin. Bueno, y aquí está el caso de algo que nos parece de Ripley, pero que está ocurriendo. Y es que este complejo industrial de Alcoa y Arconic es estadounidense y tiene su sede en Moscú y no se ha podido ir, y de acuerdo con, o a pesar de las sanciones, de acuerdo con los pactos que se hicieron para recomponer económicamente a Rusia, esta empresa quedó comprometida en que trabaja un montón de actividades de desarrollo siderúrgico y de desarrollo metalúrgico, pero que es la responsable de abastecer a las fuerzas rusas con altísima tecnología en las armas de alta defensa nacional. Entonces, a pesar de que las empresas americanas o las compañías americanas que tenían sede se han ido retirando, como lo hizo McDonald's, como lo hizo Starbucks, como lo han hecho otras marcas, esta no ha podido porque el capital en su mayoría es ruso. Fue parte de los acuerdos que se hicieron. No sé si ustedes sepan que una de las teorías que tuvo la administración Bush y que la siguió la administración de Obama es que si se comprometía a Rusia a participar en los esquemas de la libre empresa y de los grandes comercios, Rusia iba a desistir de meterse en la guerra. Pero aquí vemos que con esta jugada Rusia la hizo muy bien, un buen porcentaje del capital es ruso. Entonces, sí, las firmas estadounidenses que están allá interviniendo se retiran, pues tienen que pagar unas multas y tienen que vender sus acciones porque no se van a poder llevar la fábrica ni el material para Estados Unidos para salir, y ese es el problema, que no encuentran ni comprador por la situación económica que está en el país, ni porque los rusos van a ceder fácilmente en dejarlos ir, ya que pierden la tecnología, que es lo más importante. Entonces, ese tema es complejo, es una de las situaciones bien raras que hay en esa guerra y que poco se le ha dado despliegue, pero está recomendable para que ustedes busquen con el doctor Google lo que pasa con Alcoa y Arconic allá en este momento en Rusia, y verán que tiene un montón de detalles, de porcentajes, de promedios, de producción, de acuerdos, de letra menuda del cálculo, de la presión política de Putin, de las necesidades que tiene Rusia, de, bueno, un montón de cosas que se nos salen en este momento de la larga lista de mercado y que explican cómo una guerra ha cambiado tanto las relaciones comerciales, industriales, sociales, culturales, diplomáticas, geopolíticas, y que realmente todo esto que está haciendo la Fundación, que no lo hace ninguna universidad ni ningún centro de estudios políticos en Colombia, estamos marcando un hito y todo afortunadamente está quedando grabado para ver cómo estamos analizando y metiéndonos en este tema. A pesar de que el señor Putin ha sido muy concreto y muy directo para presionar a sus funcionarios y decirle al mundo
que no lo están afectando las medidas, sino que Rusia triunfará. Inclusive hoy en Telesur echaron el chiste de la semana, que Rusia le está exigiendo a la Unión Europea y a Estados Unidos que le paguen una compensación por los daños que le han causado con las sanciones económicas. Y aparecen todos los seguidores de Maduro dándole like y diciendo en Telesur que esa es la opción, que para que vean que Rusia es la única que se sabe parar al imperio en su puesto. Entonces vemos aquí que el ministro de Transportes habló el viernes, el sábado, y dijo ya cosas más serias. Y dijo que las sanciones sí han roto o afectado las cadenas logísticas dentro del país y que tarde o temprano la inflación se va a disparar. Así el señor Putin inunde de plata a la gente por una razón supremamente sencilla y elemental. Es que la aldea global se volvió interdependiente de todos con todos. Entonces, como Rusia no tiene, ni ningún país tiene una soberanía en todos los campos, industrial, ni alimentario, ni sanitario, ni de tecnología, ni de la cibernética, eso implica y significa que eh, la gente puede llegar al momento en que tiene dinero, pero no tiene ni cómo comprar, ni cómo invertirlo, ni cómo mejorar su tecnología y se va quedando atrás de el desarrollo del mundo. Entonces, eso sería comparable como esas personas que hacen algunos negocios, son hábiles para negociar y se llenan de dinero, pero no invierten, no desarrollan, y es lo que en los pueblos colombianos llaman los burros con plata. Entonces, en esa condición quedaría de pronto Rusia con mucho dinero, pero sin el acceso a la tecnología, y China tampoco se le va a entregar toda, porque China querrá es que le compre, más no entregarle la tecnología. Entonces ahí van a haber contradicciones. Pero como si fueran pocos los problemas que se han presentado durante estos 3 meses, el Papa Francisco y el patriarca Kirill I no han tenido la mejor relación a pesar de la intención que ha tenido el Papa Francisco, que sueña con santificarse como todos los papas y cuando muera lo vuelvan un santo, uniendo las fes cristianas en un solo bloque, no pretendiendo que los ortodoxos se conviertan a católicos, pero sí en un solo bloque integral. Y todo ese trabajo que venía haciendo, en especial con los ortodoxos de Turquía, avanzando con miras a unir a los ortodoxos de Rusia, que son los más poderosos en esa región, le está saliendo ya difícil de concretar, porque este señor, con el cuento de que Putin defiende a que los homosexuales, los gays y las lesbianas no tengan posicionamiento en la vida social de ningún pueblo, entonces que está autorizada y es válida por Dios que vaya y bombardee a los ucranianos, que son los que están promoviendo eso. Naturalmente el Papa Francisco, que es un político muy hábil, le dijo que la función de un obispo o de un siervo de Dios no era ser multiplicador de las guerras, sino de la paz, y que estaba equivocado. Y hasta ahí les llegaron las conversaciones. Pero de remate, las iglesias en todo el mundo son exentas de impuestos y se les dejan unas gabelas por aquello de que están promoviendo la fe, etcétera. Entonces ya la Unión Europea y Estados Unidos les están anunciando a esta iglesia de este patriarca que le van a cobrar impuestos, y eso sería tenaz porque él tendría que aumentarle los diezmos, seguramente ya cobrarles el 20% a los asistentes y a generar otro tipo de recursos que no van a caer bien dentro del pueblo. Además que eh, como la Iglesia Católica tiene fuerza también en Rusia, no mucha, pero la tiene, eh, tiene la forma de comunicarle a sus seguidores, a sus fieles, que es lo que está pasando y que este señor está metiendo al pueblo ruso en una vaca loca al apoyar la locura de Putin. Y entonces él con la fe los está convenciendo que es cierto, y eso puede tener consecuencias negativas para la Iglesia Ortodoxa, con el solo hecho de que ya Ucrania, que era su segundo socio de la Iglesia Ortodoxa rusa, les está volteando en la espalda y ya no todos los templos ortodoxos ucranianos siguen a este caballero. Bueno, pero aquí tenemos un dolor de cabeza porque este señor, como lo dijimos en la reunión pasada, es el Putin número 2 de la región, y es el señor
Recep Tayyip Erdogan, que quiere aprovechar la crisis y venderle caro a Finlandia y a Suecia su voto para que haya la unanimidad y que puedan ingresar a la OTAN. Y entonces está buscando, así como le hizo la Unión Europea, de sacarle 7 billones de euros con el cuento de que él trancaba la inmigración y se dedicaron a la peor corrupción y a hacer otro tipo de bandidajes con los inmigrantes que venían del África y del Asia hacia Europa y convirtieron a Turquía en el sitio de refugio inicial para luego reorganizarlos. Está buscando seguramente es que Finlandia y Suecia le den una buena cantidad de millones de euros para acceder y que lógicamente le entreguen a los dirigentes de la Peshmerga o del PPK, el Partido de los Trabajadores, que es el que lucha por la autonomía turca, por la autonomía kurda en Turquía. Entonces vemos que el fin de semana fue noticia este señor por sus declaraciones y por su forma desafiante y porque él quiere que Turquía sea la cabeza del mundo musulmán y quiere sacar muchas ventajas de esta guerra. Y aquí vemos una villa cerca de Kharkiv, cómo quedó destruida. Esto fue el fin de semana, luego de los ataques de Rusia, a pesar de que se retiraron las tropas de Kharkiv y los soldados ucranianos comenzaron a ocupar la zona, vemos que los bombardeos no paran. Entonces, como lo hemos insistido, la solución parecería ser es inhabilitar la fuerza aérea rusa en tierra. Otro punto que lo hemos analizado y que lo repetimos aquí, que ha afectado durante estos 3 meses, es todo el tema de la energía. Le ha generado unas preocupaciones a Europa, les ha puesto a pensar que deben entender que en la política y en la guerra hay que aplicar los mismos principios cuando se trata de la defensa y la seguridad nacional y de la seguridad integral en todos los campos de sus gobernados, porque por ejemplo Alemania renunció al uso de energía atómica, Francia iba por el mismo camino y ahora que se quedan sin el gas de Europa, pues tienen que recurrir a Argelia y probablemente a Israel, Marruecos o cualquier otro país que lo produzca, pero tienen que pensar en que deben construir otros tipos de energías para que no los vuelva a coger una situación igual, porque una guerra avisada no debe matar nunca a soldados. Por su parte, el ministro de Cultura de Ucrania también el fin de semana y ya al cabo de 3 meses que han podido hacer una evaluación, habla de 1000 sitios culturales históricos, algunos que son patrimonio de la humanidad completamente afectados, otros que han sido protegidos parcialmente y otros que aún están a salvo, pero que están en riesgo de ser destruidos o averiados por la acción depredadora rusa. Y si se le destruye la memoria histórica y la memoria cultural a los pueblos, pues ahí sí entramos al oscurantismo y al salvajismo, porque no sabemos ni de dónde venimos, ni mucho menos para dónde vamos. Y también el fin de semana, otro de los presidentes que faltaba por ir de la zona a Ucrania fue el presidente polaco, que ha sido uno de los más férreos defensores de la integridad de Polonia y una vez más le ratificó al mundo que Polonia dentro de la OTAN está cumpliendo con su palabra de que Ucrania no le debe ceder un solo centímetro a Rusia y que aquellos que proponen que por lo menos haya un alto al fuego, como está proponiendo Italia, y que se quede con el statu quo del año 2014 en adelante, no está dentro de los planes de Polonia apoyar eso, porque Polonia sabe que entre más lejos tenga Rusia de sus fronteras, más segura está. Y que si se permite que Rusia ocupe la zona de Crimea y las zonas que ha venido conquistando, inclusive para llegar a Transnistria, eso significaría que Polonia estaría en peligro, además que se destruiría una democracia, se destruiría un Estado y sería la patente de corso para que cualquier país en el mundo haga lo mismo y tenga el argumento de que está defendiendo sus tradiciones, que está recuperando su cultura y todos los inventos que ha tenido el señor Putin. Igualmente, en el oriente de Rusia se ha presentado, no solo en el río Dnieper, donde hubo el combate, sino en otros puntos, este tipo de deterioros a los puentes y de guerras que va y viene, y un día ocupan una zona, el otro día la desocupan.
pero la guerra está quedando como una especie de Primera Guerra Mundial que no se avanza. Sin embargo, como lo vimos en el mapa, Rusia ya tiene controladas una buena parte y goza todavía de que no le han afectado su fuerza aérea, y esa es la que le permite causar el terror, porque por ahora las tropas están en reentrenamiento en tierra sin saber cuál es lo que planea. Hoy un diplomático ruso, Boris Bondarev, que está aquí sentado a la derecha de la foto, izquierda de la señora que está presidiendo la delegación, él no es un delegado de alto nivel, pero sí de un nivel medio de los rusos que están desplegados en Ginebra, las oficinas de la ONU, y le hizo unas fuertes críticas a Putin. Naturalmente sabe que ya no puede volver, este ya es un desertor del régimen, que si va lo matan, y sabe que donde esté será objetivo de la inteligencia rusa para eliminarlo por medio de las embajadas, que ya lo sabemos, son centros de espionaje y de sabotaje en cualquier parte del mundo. Y él criticó y dijo más o menos que todo lo que Rusia ha hecho es malo, que está llevando al pueblo a un fracaso, a una carnicería, y que él, que está en Occidente, en un país y tiene acceso a la información privilegiada que tienen los rusos, sí sabe la realidad de lo que está pasando. Entonces, pues esto le cae como una eh, puñalada al hígado al señor Putin, porque pues es por el mundo entero que se riega la noticia, pero es parte de lo que puede ocurrir. No son tampoco renuncias ni deserciones masivas, pero le va afectando su imagen. Entonces, hasta aquí llegamos en la exposición de hoy. Entonces, quisiéramos pedirles a ustedes la participación, es que de todos estos aspectos, de los 3 meses que hemos visto, que son más, pero vimos algunos, ¿cuáles consideran, o cuál, uno solo, considera y por qué? Y con eso se utilizan los 2, 3 minutos, y si no, porque si coge varios aspectos, se nos vuelve un monólogo aquí que no terminamos, y termina la persona dando una conferencia paralela a la que ya se dio, y esa no es la idea, sino que se tomen aspectos y entre todos reflexionemos todas estas enseñanzas que nos ha dejado la guerra de Ucrania, cómo ha incidido en las relaciones de los pueblos, de las culturas, etc. Entonces, mi coronel Alarcón, si es tan amable y nos ayuda con ese ejercicio. Con mucho gusto, mi coronel Villamarín. Vamos entonces a recordar que tenemos de 2 y hasta 3 minuticos para establecer la idea de lo que vamos a aportar. Sin embargo, si hay más aportes, por favor, escríbanos en el chat y les daremos lectura en el momento debido para que, si son del caso, responderlos por parte de nuestro conferencista estrella, el coronel Villamarín, podamos atenderlos absolutamente a todos. En aras del tiempo, entonces les pido el favor de mantener la disciplina que siempre hemos mantenido aquí en las conferencias de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. ¿Podría Como aclarar siempre, la pregunta, coronel? El aspecto más importante que tú consideras está necesario destacar en todos estos 90 días que llevamos del conflicto, de la invasión rusa a Ucrania, ¿cuál considera usted que es el aspecto más importante? ¿Estás entendido, ingeniero? Pero con No, mucha brevedad, perfecto. ¿no? Con mucha brevedad. Entonces, por favor, tiene la palabra la ingeniera Rosita. Ay, santo Dios. Yo tenía preparadas como 3 preguntas, pero cumpliendo la solicitud de nuestro presidente, me voy a referir solamente a una, o cuando trataré de hacer trompita con 2. Desde luego, cada quien considera las cosas dependiendo de la especialidad de su profesión o de su trabajo. Y para mí es absolutamente apabullante ver esas cantidades tan asombrosas de dinero que cuesta una guerra y las ayudas que se tienen que dar, aun cuando están muy bien explicadas. Sin embargo, para mí es absolutamente lamentable ver
46 billones de dólares. Billones, bueno, traduzcámoslo al sistema métrico, son miles de millones. Cuando las sociedades de ingeniería económica como la que yo he trabajado, proyectos de 500 millones de dólares, que son una mínima parte, se utilizan para producir tanto beneficio con proyectos bien manejados. Entonces, ese es el punto que yo destaco, ¿por qué en paz, cuando estamos en época de paz, entre comillas, porque siempre hay conflictos, no pueden los países desarrollados destinar esas pequeñas cantidades, entre comillas, 500 millones de dólares, a hacer un macro proyecto donde se necesita? Y especialmente no con deuda, no con crédito, sino con realmente la posibilidad de restituirlo sin tener que pagar esos asombrosos intereses que cobran los bancos en general. Ese es para mí el principal. Sin embargo, también me duele en el alma ver la baja reacción de la mayoría de la humanidad. Muy bien por los países que están ayudando con dinero, en cosas bien explicadas en cuanto a ayuda, diferentes tipos de ayudas. Pero el resto de países estamos de brazos cruzados. Ni siquiera hemos sido capaces de organizar a través de las redes sociales una manifestación masiva a nivel mundial, tal día, en tal fecha, con banderas blancas, con lo que sea, para presionar a este señor desequilibrado. Y por lo menos también tratar de ayudar con propaganda hacia Rusia, de que el problema no es con la población rusa, que es con ese desequilibrado mental que tienen ahí de presidente. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero. Tiene la palabra mi coronel Wilson Niño y por favor se alista Alex Vanegas. Gracias, mi coronel Alarcón. Buenas noches. Muchas gracias, Buenas mi noches. coronel Villamarín, y a todos los asistentes. Básicamente quiero enfocar es la dinámica que en estos 90 días se ha tornado en todo este conflicto de Ucrania-Rusia, pero básicamente quiero expresar lo que es en la parte de defensa. Se ha manejado de una dinámica tan diferente por parte de los aliados, por parte de la OTAN y otros países, y ha habido un cambio como de concepto, no de comprometerse, sino de apoyarlo con armas, con la parte logística, con algunas situaciones, cosa que le ha permitido tener una transversalidad y una asimilación a las fuerzas ucranianas, de recibir estos apoyos y saberlos aplicar, digamos, contra Rusia. Ahora, y toda esta dinámica del sector defensa que ha ocurrido, no sabemos en qué momento lleguemos a un punto de inflexión que realmente varíe todo el escenario del conflicto Ucrania-Rusia, pero habría que estar muy pendientes de la cumbre de Madrid de junio de este año, en donde se realizará prácticamente, se reúnen todos los aliados de la OTAN, y básicamente este escenario bélico entre Ucrania y Rusia le servirá para cambiar el concepto, el nuevo concepto estratégico de la OTAN por un determinado número de años. Y básicamente con esta lección aprendida de lo que han tenido con Ucrania y Rusia. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Niño. Por favor, tiene la palabra Alex Vanegas y se alista, por favor, mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Buenas noches. Buenas noches para todos. Creo que yo lo resumiría en un concepto elemental para cualquier civilización. Y para mí, yo creo que de todo esto, lo que el aprendizaje que hemos vivido o que se está viviendo es la lucha por la libertad, la lucha y el patriotismo que ha demostrado el pueblo ucraniano.
quisiera resumirlo en una pequeña lectura que dice: imaginad que vivís en un tiempo en que la libertad no es un derecho adquirido, sino una condición que hay que conquistar por la fuerza cada día. Imaginad que el futuro de vuestros hijos está constantemente amenazado por la sombra de la esclavitud y que todo lo que habéis construido con una vida de sacrificio está ligado a un delgado hilo que solo vosotros podéis defender. Creo que es un resumen de la fuerza y del amor que nos están mostrando los ucranianos día a día por su patria. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Excelente. Mi coronel Iván González tiene la palabra y se alista mi coronel Roberto Moreno. Gracias, mi coronel. Pues para mí el factor más llamativo en este momento sobre la guerra de Ucrania es la inclinación de la Iglesia Ortodoxa a respaldar este conflicto, porque se supone pues que una iglesia y más pues del espíritu ortodoxo debiera pensar es en buscar el entendimiento, a que no haya confrontación, a que haya paz, pero dar ponerse de tomar partido en el sentido de la agresión, pues lo hace a uno pensar de que tal vez es que debieran haber algunos intereses, ya sea de tipo político o cultural o económico, para que actúe de esta manera, porque por principio las religiones son pacifistas, por principio universal, y no belicistas. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel González. Veo que la señal se le cayó a mi coronel Roberto Moreno. Entonces le vamos a dar la palabra al ingeniero Alfredo Gruber. Y se alista, por favor, Jaime Congoles. Muy buenas noches, un gran saludo a todos. Bueno, yo considero que hay que resaltar la tenacidad del presidente ucraniano de cómo ha logrado el apoyo mundial y por supuesto, la valentía y el respaldo del pueblo ucraniano y de sus Fuerzas Armadas, comprometidos con la resistencia y la defensa del territorio de su país, ¿no? Y otra cosa, pues, que me llama mucho la atención es la criminalidad, la extrema criminalidad demostrada por el presidente ruso y por sus fuerzas militares, apoyado por Bielorrusia y Chechenia, lo cual los convierte en un gravísimo escenario de destrucción sistematizada de un país como un trabajador como Ucrania. Esos son mis comentarios, mi coronel. Muchas gracias, ingeniero. Cualquier otra cosa, por favor, al chat. Tiene la palabra Jaime Congoles y se alista mi coronel Roberto Guajiripillo. Bueno, buenas noches a todos. Excelente resumen de los acontecimientos de los últimos 90 días. La verdad que, como dijo el coronel Villamarín, algunos hacen sus negocios y sus negociados y sus intereses personales por los de su país y antepuestos a los de su país. En el caso de Erdogan, le pone las condiciones que quiere y utiliza la misma estrategia y el mismo discurso que utilizó en Libia Muammar el Gaddafi. El tema es el siguiente. Esos dos países tienen que entrar en la OTAN, Suecia y Finlandia, porque si no, Rusia se va a apoderar de ellos. Es más, ya está pensando Rusia en Moldavia. Y si la OTAN no se apura, van a tomar Moldavia. Y Moldavia no es Ucrania, ni es
Hungría, ni es nada. O sea, Moldavia es un país, es el más pobre de toda esa región. Es el país más pobre. Putin supuestamente se está hablando de que el año que viene ya no estaría en el poder, ya habría un sucesor, ya habría esto, ya habría lo otro. Digo, Putin no hizo esto para que quede en el recuerdo de su vida, de su presidencia o lo que sea. Los intereses aquí son otros. O sea, la separación de determinados países son un hecho. Son un hecho tangible que hay que empezar a mirarlo con determinada lupa, porque no solo está sucediendo en Europa, sino que está sucediendo también, va a suceder de posible en América Latina y va a suceder en África también. Ese es el tema. Gracias. Gracias, Jaime. Mi coronel Roberto Guajiritillo tiene la palabra y se alista el arquitecto Osmar. Buenas noches para todos. Bueno, Buenas noches. tengo el siguiente comentario. Primero, el resumen excelente y sobresaliente que hace el señor coronel Villamarín. Lo dice todo, los intereses, todo lo que está ocurriendo allí, pero me llamó la atención en lo siguiente. No me voy a desviar, pero te cuento un poquito. Cuando mi coronel habló que aquí inclusive en el ejército estos temas ni siquiera se tocan. Yo fui un afortunado, estuve en la planeación académica y militar, en las escuelas de formación, y me conocí inclusive con Alexander Vanega y después estuve en la escuela militar de cadete, y yo veo que hay horas cátedra, veo que sería oportuno, y pienso en ello, pienso en la Escuela Superior de Guerra, pienso en la Escuela de Armas y Servicios, pienso en la Escuela Militar de Cadete, en el suboficial y demás. Estos temas sería muy importantísimo que sean tocados, que sean tocados por personas de nivel, así como el señor coronel Villamarín. A mí me preocupa esto, porque veo que hay nuevos roles en los planes de campaña, nuevos roles en la estrategia, en la táctica, en la maniobra, en las tareas, en fin, cosas que no pueden desconocer nuestro ejército colombiano, nuestras escuelas de formación. Pienso de que no es tanto que no lo han tocado, me preocupa es que nunca lo vayan a tocar y que no sea un tema actual que se esté hablando en cualquier hora cátedra en estos momentos a nivel Ejército Nacional o Fuerzas Militares. Ese es mi punto hoy para tocar. Muchas gracias, mi coronel Roberto. Tiene la palabra el arquitecto Osmar. Y se alista, por favor, mi mayor Mendoza. Muchas gracias. Bueno, hoy sí hemos tenido también un excelente resumen de una situación que viene afectando al mundo, que lo está llevando a una crisis económica, a una crisis moral de ver cómo descaradamente un país se arroga las condiciones de acabar con otro porque quiere sentar un precedente absurdo de una historia falsa. Entonces, para todos esto es algo que debe quedar un poco como ejemplo de malos gobiernos, de gente mala, o sea, todo esto de que ya se sale del absurdo, porque prácticamente nadie se podía imaginar cómo se llegaba a este tipo de situaciones por una cuestión de un país mal enfocado. Entonces, pues, ha sido un excelente resumen, ha sido una excelente reflexión, y sí es importante
poderlo aterrizar en los distintos, los perjuicios que ha venido ocasionando en los distintos niveles de conocimiento, de vida, de desarrollo de los países, porque esto pues no es una cosa que quede ahí, sino es una cosa que desafortunadamente va a tener trascendencia en varias generaciones, no solo de ucranianos, sino generaciones del mundo. Muchas gracias y gracias por la reflexión. Muchas gracias. Tiene la palabra mi mayor Mendoza y se avisa mi coronel Oscar García. Muchas gracias, mi coronel. Yo tengo la siguiente inquietud, que en Rusia preparan sus soldados al igual, con la misma formación como están preparando o que vienen preparando al ELN, a la FARC y al M-19, que son totalmente, todas las formas de lucha son válidas para ellos, no importa que destruyan lo que sea. Me acuerdo en la época del Caguán, cuando todos los días destruían un pueblo y no pasaba nada porque el presidente únicamente decía que eso no eran actos de paz y que él la repudiaba. Me acuerdo de un señor mayor de 80 años en Boyacá que le destruyeron un pueblo y lo entrevistaron y él dijo: acabaron con todo mi patrimonio, me dejaron sin nada, me toca empezar de nuevo. Con respecto a la pregunta, pues lo principal ha sido el apoyo logístico que han dado los países de Occidente sin tener que mediar la situación presupuestal. Para ello es más importante no la plata, sino el apoyo a Ucrania, apoyo en armas, apoyo logístico, que lo estamos viendo y lo estamos palpando de acuerdo al informe del coronel Villamarín, y donde está también, donde se puede establecer que Ucrania, sin pertenecer a la OTAN, está recibiendo el apoyo que merece, y ahí es una cuestión solidaria que lo debemos hacer todos. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Tiene la palabra mi coronel Oscar García. Adelante, por favor. Muchas gracias, mi coronel. Buenas noches, mi coronel. Buenas noches, mi coronel Villamarín, a todos los participantes a este excelente foro. Pues como punto más importante destacar, lo hago es porque es lo primero que se hace en un ambiente de combate. Es la falta de fue la falta de inteligencia de Rusia al planear y efectuar la invasión a Ucrania. Pues en su gran mayoría pues aducen por la corrupción también, y la correcta contrainteligencia que efectuó Ucrania con apoyo internacional para poder reaccionar, planear y reaccionar contra el ataque ruso. Entonces, pues analizando el poder de combate de Rusia en contra de Ucrania, nosotros podemos ver que Ucrania era considerado inclusive como un país similar a El Salvador. En algunas partes lo catalogan así. Y llegar a este punto de que un país, un Goliat, es derrotado o no es derrotado, es frenado y golpeado por un país pequeño, eso es lo que yo más, lo que pienso que es el detalle más importante. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Vamos a pasar a leer entonces algunas intervenciones que nos han dejado en el Facebook. Henry Ramírez dice lo siguiente: buenas noches para todos. Desde el punto de vista militar, la aparición en escena de los drones es de los temas más relevantes. En adelante, esta arma táctica tendrá un gran desarrollo como parte de los ejércitos. Mi general Vázquez, buenas noches, nos ha dejado también su reflexión y su comentario. Hasta el momento, la invasión de Rusia a Ucrania nos ha dejado múltiples enseñanzas. Confirma lo que todos ya sabemos,
pero nos cuesta entender. Primero, el primer orden, los derechos humanos siguen sin considerarse un interés nacional. Las naciones más poderosas del mundo en el campo económico y político no van a comprometer su capital político dentro y fuera de sus naciones en impedir los crímenes de lesa humanidad en otros países. Asimismo, los ejércitos más poderosos del mundo en combates de carácter convencional pueden ser detenidos. La desinformación y la utilización de los medios digitales y electrónicos pensaron hacer es un elemento primordial en la guerra moderna. La brecha entre los países sumamente desarrollados y el resto del mundo es cada día más abismal cuando se nos informa de las grandes capitales que se aportan para la guerra. Los medios de comunicación informan en base a la ideología de sus dueños. La información veraz, sin interferencias, es sumamente difícil de encontrar. Los Estados Unidos, China, Rusia, al no ser parte de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, es un claro mensaje que están por encima de la justicia del resto de las naciones. Alex Vanegas nos adiciona otro comentario, dice, empuñadura la espada mientras tengamos un puñado de fuerzas para defender la patria, abullando al mundo vuestro derecho a vivir como hombres libres en la tierra de vuestros padres. Esos son todos los comentarios que hay hasta el momento, que hay uno final y que lo traigo a colación porque definitivamente no solo Ucrania y los países vecinos debemos estar preparados. Aquí en Colombia incluso se han sufrido amenazas por parte de otros países en donde posiblemente pueden llegar a cometer locuras, barbaridades de tantos orates que tenemos alrededor de nuestra querida Colombia. Y es destacar la frase de que cuando las barbas de tu vecino veas afeitar, pon las tuyas a remojar. Del consejo a la advertencia o a la amenaza hay solo un paso. Las desgracias vienen juntas o son vecinas. Pueden volver a suceder al día siguiente. Debemos estar, por lo tanto, prevenidos y preparados. Mi coronel Villamarín, hemos hecho el paso por todos los presentes. Desafortunadamente se ha caído la señal de dos de nuestros participantes, Carlos Ramírez y el coronel Moreno, pero bueno, será en otra oportunidad que gozaremos con sus intervenciones y sus aportes. Mi coronel, solo nos resta esperar sus conclusiones, sus observaciones a las intervenciones que hemos tenido en el día de hoy y por lo pronto su bendición para el día de mañana. Adelante, por favor, mi coronel Villamarín. Bueno, mi coronel, muchas gracias a usted y a todos los asistentes por la disciplina, la concreción y la forma tan práctica como cada uno resumió sus puntos de vista, todos relacionados afortunadamente con la exposición, lo que indica que hemos alcanzado ya un buen nivel de madurez en el auditorio para manejar esta temática o estos temas que son tan esenciales y que nos dejan a todos muchísimas enseñanzas y mucha interacción para la reflexión y para el análisis. De todo esto nos queda también claro que no es un país en particular en este hemisferio el que esté en riesgo, es el hemisferio completo.
Si China viene, no viene exactamente por Ecuador o por Colombia, viene por todo el hemisferio. Es probable que venga país por país o unos países a tiempo, pero viene por todo. Si Rusia quiere asentarse en Latinoamérica, no solamente en Venezuela, como una forma de meterle una cuña a Estados Unidos, su objetivo es completo. Entonces eso quiere decir que Latinoamérica tiene que pensar hacia allá en un bloque, primero como socios de la Unión Europea, y tendrá que llegar el momento, no sabemos en cuántos años, en que tenga su fuerza militar unificada y otras formas de interacción muy diferentes a las que tenemos hoy, peleando entre nosotros mismos, porque el palo no está para cucharas, y lo que está demostrando esta guerra de Ucrania, y lo va a demostrar al final cuando termine, porque terminará algún día, es que detrás de todo hay bloques de intereses. Y Latinoamérica no puede seguir pensando que toda la vida va a ser el patio trasero de Estados Unidos, ni de Estados Unidos seguir pensando que Latinoamérica va a ser su patio trasero, porque día a día se presentan cosas de populismo o lo que sea, pero se han venido presentando en los cuales se reta esa preeminencia de Estados Unidos. Eso que está haciendo López Obrador, que sabemos que es una payasada y es la oportunidad de lucirse en México y de proclamar su reelección, a pesar de que de dientes para afuera dice que él no quiere ser reelegido y dar ejemplo. No es la primera vez que le pasa a Estados Unidos. Ahí los tienen en ascuas y le pueden sabotear la cumbre. Se la pueden sabotear porque finalmente terminarán yendo 4 o 5 países allá con sus presidentes, y los demás enviarán embajadores o no van. ¿Y cómo queda el señor Biden? Entonces, eso demuestra que ni toda la vida Latinoamérica va a ser el patio trasero de Estados Unidos, ni que Estados Unidos tendrá su patio trasero en Latinoamérica. Que estamos lejos, pues probablemente sí, pero hay que pensar de esa manera, hay que educar las nuevas generaciones, hay que difundir estos mensajes, que la defensa y la seguridad nacional van mucho más allá de lo que se enseña en las escuelas o en los colegios o en las universidades, o de lo que hablan los expertos que llevan a los medios a despotricar de Estados Unidos o de Rusia o de China, pero que no entran en estas profundidades. Es mucho lo que hay por hacer y la Fundación está poniendo un granito de arena, pero si todos multiplicamos trayendo gente, invitando gente, enviando los videos, algo logramos y mejoramos esto. Las tareas son muchas y no podemos desfallecer. De todos los puntos de vista que ustedes dijeron, se resalta también lo que es la situación real del mundo. Es un mundo que está en cambio en todos los aspectos, en todos. Y si quienes quieren participar en política están enfrascados en esquemas antiguos y que esto se ha hecho siempre así, estarán absolutamente perdidos y no vamos a avanzar hacia ningún cambio sustancial ni sustantivo. Y nos quedaremos conjugando verbos ser y estar mientras el mundo nos pasa por el lado. La preocupación que tiene la ingeniera Rosita acerca de esos ingentes gastos de recursos ha sido en todas las guerras. Lo mismo decían los hippies en Vietnam. ¿Cómo era posible que se gastaran todos esos trillones de dólares combatiendo contra los comunistas en Vietnam, cuando en Biafra se estaban muriendo los niños de hambre, o en Latinoamérica, o donde andaban los hippies con su doctrina del amor y la paz, y en el mismo Estados Unidos? Pero son unas lógicas de la ilógica. El Imperio Romano lo vio igual, el Imperio Griego, el Imperio Egipcio, y la humanidad ha mantenido ese tipo de lógicas. En la Segunda Guerra Mundial fue igual, pueblos completamente destruidos, la gente aguantando hambre, y las fuerzas que estaban en contienda enviándoles armas a granel y por toneladas para que combatieran. Pero finalmente de eso nos queda una necesidad, es que la especie humana tiene que sobrevivir y superar todas esas dificultades, y para que no se llegue a esos niveles tan críticos hay que educar, y educar no es solamente la formación en la escuela de aprender a leer y escribir, sino la formación integral en todos los aspectos, pero sobre todo en uno más importante, que las personas reflexionen, que analicen antes de tomar decisiones o de echarse por el primer camino. Entonces mañana tenemos por la mañana la continuación de la memoria histórica. Por la tarde no hay videoconferencia mañana porque se nos cruza ahí con un par de actividades.
Y los invitamos a que a las 8 de la noche mañana sintonicen el canal de CNN en español con el señor Camilo, que ahí estaremos nuevamente haciendo algún análisis relacionado con esta guerra, que todos los días salen temas para analizar. Y retomamos el miércoles por la mañana con la memoria histórica y por la noche con más temas. Vamos a hacer un taller sobre la situación política que se avecina para seguir analizando lo que viene en el país. Invitados, como les digo, a que traigan más personas. Bueno, mi coronel Alarcón, creo que usted tiene algo para decir. Sí, mi coronel, llegaron 3 aportes más ahora que estaba hablando mi coronel y estaba hablando yo. Entonces, y Jaime creo que pidió la palabra, entonces voy a permitirme leer estos aportes y luego le daremos la palabra a Jaime. El ingeniero Alfredo dice lo siguiente o agrega lo siguiente. Me gustaría escuchar comentarios del coronel Villamarín con relación a China, país que pretende mantenerse neutral, pero que está aprovechándose de manera muy cautelosa en potenciar su estrategia expansionista a través de su gigantesca actividad industrial y comercial como resultados de esta guerra, lo cual beneficia directamente a China. Creo que esto ya parcialmente está respondido, pero vamos a escuchar, supongo que vamos a escuchar ahora a mi coronel Villamarín. Jaime Congoles dice lo siguiente: admirable la conducción de Zelensky como presidente y como líder de las Fuerzas Armadas de su país. La resiliencia de la resistencia ucraniana es digna de destacar, como bien lo demostró el señor coronel Villamarín. Han creado las guías de morteros para adaptarlas como misiles lanzados desde los drones, con impresión en 3D, y le ha dado un muy buen resultado. Lógico, que es David contra Goliat, pero el pequeño David demostró que ha transformado todo lo considerado en academias sobre tácticas de combate y defensa. Ha luchado hasta la guerra cibernética. Finalmente, Eduardo Patiño dice lo siguiente: el factor más importante es el despliegue de armas sofisticadas que han enviado los Estados Unidos y a las fuerzas militares de Ucrania, donde han afectado terriblemente a las fuerzas militares rusas. Rusia, a pesar de haber tomado Mariupol, está bajo asedio ucraniano y las fuerzas militares de dicho país iniciaron una contraofensiva donde los rusos lo pagaron caro, mientras la moral de Ucrania está allá, está alta. En Rusia se presentan deserciones y han dado de baja a generales en el campo de combate. Mi coronel, quiero adicionar que he dejado un video en su chat sobre lo que es la efectividad de esos misiles que mi coronel nos mostró en un gráfico, pero allí están en un video de 3 minuticos muy bien explicadas y efectivamente demostradas usando los ucranianos contra los rusos. Eso es todo, mi coronel. Bueno, mi coronel, entonces ya para cerrar y para no alargar esto, respecto a lo de China, tenemos que hacer estos días un conversatorio porque las declaraciones del presidente Biden esta mañana en China en Japón, frente a China, son preocupantes porque pretende hacer una disrupción de lo que se ha llamado la ambigüedad estratégica, pero es un tema para tratarlo más con profundidad y en detalle. Y los otros aportes, pues muy valiosos, como siempre, muy importantes porque nos enriquecen. Entonces, no los queremos demorar más. Les agradecemos sus aportes y su asistencia y los invitamos mañana a las 7:30 de la mañana a continuar con la memoria histórica. Por la noche, reitero, una hora conferencia. Retornamos el miércoles nuevamente con el horario normal. Para todos, una feliz noche y que Dios siga bendiciendo
este continente que necesita unirse en un bloque, porque hacia allá apuntan los tiros. Muchas gracias. Y nuestra fundación también, mi coronel. Y el Café Don Manolo. Y el Café Don Manolo. Y Café Don Manolo que nos financia este espacio, porque si no fuera por Café Don Manolo no tendríamos este espacio. Okay. Muchas gracias y feliz noche. Gracias, mi coronel. Feliz noche a todos. Un gran saludo. Feliz noche. Muchas gracias, feliz noches. Muchas gracias, feliz noche para todos. Gracias, que descansen y feliz noche. Jaime, qué pena, no alcancé a leerte el último. Okay. No, feliz noche para todos. No hay problema. Solamente eso, que la OTAN en cualquier momento va a tener que salir a combatir. Le guste a la OTAN o le disguste. Al ingresar Finlandia y Suecia no va a tener más remedio. O sea, es un hecho que el problema